Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de Alejandro Dumas, hijo del anterior Alejandro Dumas, de quien ya hemos hablado. Nace en el año de 1824 en París y fallece en su propiedad de Marly-le-Roi en el año de 1895. Es recordado como el creador de La Dama de las Camelias, uno de los textos más representativos de la Edad Moderna. Tuvo una infancia muy descuidada, vivió en un pensionado hasta la edad de 17 años y luego pasó unos meses al cuidado de su padre, antes de decidir llevar una vida independiente en la cual contraería grandes deudas. En el año de 1847 publicó su primer libro de poemas, Pecados de Juventud, pero no tuvo el éxito que se esperaba. Un año más tarde publica La Dama de las Camelias, una novela autobiográfica inspirada en sus amores con la hermosa cortesana Marie Duplessis. Es este libro el que lo lanza a la fama y bueno, tenemos que es considerado uno de los más grandes escritores, al igual que su padre, ¿no? Y todo gracias a La Dama de las Camelias. En 1864 contrae matrimonio con la princesa Nadella, con quien tiene una hija, pero posteriormente ellos terminan divorciándose. Después de haber escrito en prosa, se dedica al teatro. Realiza con gran éxito adaptaciones para la escena de algunas de sus novelas, entre las que destacan la versión teatral de La Dama de las Camelias, extraordinariamente aplaudida en su estreno y llevada a todos los teatros de Europa. Giuseppe Verdi se basaría en ella para su célebre ópera La Traviata. Fallece el 27 de noviembre de 1895 en su propiedad. Acerca de la Dama de las Camelias, pertenece al género narrativo, es la especie de novela rosa y trata el tema de la prostitución y el sacrificio. Armando conoce a Margarita, una mujer muy hermosa dedicada a la prostitución, de la que se enamora profundamente. 2 años después de haberla conocido es cuando él puede acercarse más a Margarita a través de Gastón, quien es amigo de Armando, y los presenta. Ella siente interés por Armando, pero en ese momento es amante de un duque muy rico que le brinda una vida llena de lujos que por supuesto Armando no puede brindarle. Cuando Armando se da cuenta de que ella está enferma, le pide tener una relación más profunda que solo la de ser amantes, que quiere dedicar su vida a protegerla y a cuidarla. Margarita insiste en que es una locura, pero finalmente acepta porque ella también se ha enamorado. Armando se hace amante de Margarita, teniendo que quedarse con ella solamente por las noches y saliendo antes del amanecer, porque es en ese momento cuando el duque llega a visitarla. De ese modo viven un amor lleno de pasión, locura, entrega y aventuras. Después, Armando platica con Prudencia, que es una amiga muy cercana a Margarita, y le cuenta que quiere pedirle a Margarita que se vaya a vivir con él. Prudencia le dice que es una locura, que él no podría darle la vida a la cual ella está acostumbrada, que es una mujer con muchas deudas por pagar y que le gusta gastar mucho dinero. Prudencia le sugiere que no se meta en problemas, que vea a Margarita solamente como su amante. Sin embargo, a Armando no le importa todo lo que le dice Prudencia y le plantea a Margarita. Ella acepta y sin pensarlo más, abandona al duque y deja atrás su vida. Pueden vivir un tiempo felices hasta que Armando tiene problemas muy serios con su padre y con su hermana, debido a que ellos no aprobaban esta relación, ¿no? Margarita había sido una prostituta y eso no estaba bien visto en la sociedad. Margarita termina finalmente dejando a Armando porque el padre de este le había ido a pedir personalmente que no arruinara la vida de su hijo, haciendo clara alusión a la vida que ella llevaba antes. Armando piensa que Margarita es una mentirosa, que lo ha abandonado, que lo ha engañado, y decide vengarse. ¿De qué modo? Involucrándose con Olimpia, una amiga de Margarita. Margarita ya no iba a ningún sitio, a ningún lugar, porque ella se sentía muy lastimada al ver a Armando con Olimpia. Hasta que un día Armando toma la decisión de ir a buscarla. Le pide que regrese con él y le promete olvidar todo, pero ella lo rechaza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta aquí que Armando había supuesto nada más de que Margarita se había ido a modo de traición, sin tener en cuenta de que era su padre el que la había alejado de él. Y él había ido y en venganza se había vinculado con Olimpia, ¿no? Que era amiga de Margarita. Entonces Margarita rechaza a Armando cuando él va a buscarla, pero él sigue insistiendo, 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 hasta que Margarita decide irse de París, se va a Inglaterra, y entonces Armando toma la decisión de irse hacia Oriente.
Tiempo después se entera de que Margarita había regresado a París y que había fallecido. Armando regresa con la esperanza de poder encontrar algo que pudiera conservar de ella, pero ya se habían vendido todas sus cosas para pagar sus deudas. Allí, en esa venta, se había vendido un libro que Armando le había regalado a Margarita. Armando va a buscarlo a la casa del que lo había comprado para pedirle de que le devolviera este libro, que se lo vendiera, ¿no? Pero se termina regalándolo, perdón. Este señor se llama Jules Janin y muy agradecido Armando sale de la casa de Jules. Después de un tiempo, este señor va a buscar a Armando y encuentra de que Armando está a punto de exhumar el cuerpo de Margarita para poder llevarlo a un lugar digno de ella. Y con el tiempo, Jules y Armando se hacen amigos y es así como Armando le cuenta lo que sucedió entre Margarita y él y le pide que haga un libro acerca de esta historia de amor. Y así es como termina La Dama de las Camelias. Tenemos que hablar ahora de Jane Austen. Nace en 1775 y fallece en 1817. Es una autora inglesa que escribió ficción romántica combinada con realismo social. Era la séptima hija de una familia de 8 hijos. Su padre, George Austen, era vicario y vivía con unos ingresos razonables de 600 libras esterlinas al año. Sin embargo, aunque eran de clase media, no eran ricos. Su padre no había podido dar mucho para ayudar a sus hijas a casarse. En ese entonces se necesitaba que las mujeres cuenten con una dote. Jane era muy unida a sus hermanas, especialmente a Cassandra, de quien era muy devota. Y podemos ver que esto se refleja en sus novelas, sobre todo en Orgullo y Prejuicio, en la relación de las hermanas Bennet, de Jane, que es la mayor, Jane Bennet, y Elizabeth Bennet, ¿no? Estas dos hermanas, ahora hablamos de Jane Austen y Cassandra, comparten una larga correspondencia a lo largo de su vida. Y lo que se puede saber acerca de la vida de Jane proviene de estas cartas. Aunque desafortunadamente Cassandra quema algunas de las cartas cuando muere Jane. Jane se educa en Oxford y más tarde en un internado en Reading. A principios del siglo XIX, 2 de sus hermanos se unen a la armada, salen a luchar en las guerras napoleónicas. Luego se convierten en almirantes. Estas conexiones navales se pueden observar en novelas como Mansfield Park. Después de la muerte de su padre en 1805, Jane, junto con su madre y su hermana, regresan a Hampshire, que es el lugar donde habían nacido. Las novelas de Jane Austen son un reflejo de su visión de la vida. Ella pasó la mayor parte de su vida aislada de ciertos sectores de la sociedad. Sus amigos cercanos eran su familia y los de su misma posición social. Es por esto que sus novelas se centran en 2 o 3 familias, a lo mucho, de clase media o de clase alta. Y también sus novelas se basan en el idilio de las casas de campo rurales, a las cuales le gustaban tanto a Jane. Jane permaneció soltera durante toda su vida. Tenía muy poco interés en casarse. ¿Cómo es que publicó sus libros? A principios del siglo XIX, a las mujeres no se les permitía firmar contratos y la publicación de un libro tenía que ser realizada por un pariente masculino. A través de su hermano, un editor aceptó publicar estas novelas, las novelas de Jane, y al salir a la venta se vendieron muy bien. Pero unos pocos años después de haber logrado un éxito modesto como escritora publicada, Jane comenzó a sentirse mal. Y a pesar de tratar de ignorar la enfermedad, los dolores que la quejaban y continuar escribiendo, su condición se fue deteriorando rápidamente. Jane murió en 1816 a la edad de 41 años. Murió de la enfermedad de Addison, un trastorno de las glándulas suprarrenales. Fue enterrada en la Catedral de Winchester. Hablemos de Orgullo y Prejuicio, una de las más grandes obras escritas por Jane Austen. Pertenece al género narrativo, es una novela rosa y el tema que se trata aquí es el matrimonio, el interés y los prejuicios. Los personajes, vamos a hablar de una familia, la familia Bennet. Está compuesta por la madre, la señora Bennet, por su padre, el señor Bennet, y 5 hijas. La mayor de ellas es Jane Bennet. La segunda, Elizabeth Bennet. También tenemos a Lydia, a Catherine y a Mary Bennet. ¿Cómo empieza la obra? Empieza con la señora Bennet, que tiene sus 5 hijas en edad de casarse, pero no tiene ninguna dote digna de mención.
Pronto les llega la noticia de que se ha alquilado una propiedad vecina cerca de donde ellas vivían. Se había alquilado Netherfield y ha llegado el nuevo inquilino. ¿Quién es el nuevo inquilino? Es Charles Bingley, un caballero joven, soltero, que resulta un buen partido porque es atractivo, es amable y, lo más importante, es adinerado. Justamente durante un baile podemos ver de que Charles Bingley se interesa abiertamente por Jane, que es la mayor de las hermanas Bennet. Sin embargo, Bingley no había llegado solo, había llegado junto a sus hermanas y junto a su amigo Fitzwilliam Darcy. Sin embargo, Darcy es todo lo contrario a Charles Bingley. Darcy es un hombre alto de cabello oscuro que ofende a los lugareños con su actitud arrogante y burlona. Baila exclusivamente con las hermanas de Bingley e incluso llega a expresarse de manera despectiva acerca de Elizabeth. Sin embargo, tenemos acá una cuestión y es que Elizabeth logra escuchar esas palabras. La señora Bennet intenta de todo para lograr que Jane se case con Bingley. Cuando las hermanas de Bingley invitan a Jane a cenar, ella manda a su hija a caballo desde Longbourn, que era la propiedad de la familia Bennet, hasta Netherfield, que es donde viven Bingley y Darcy. Espera de que llueva, esto sucede, entonces Jane llega completamente empapada a la casa de Bingley y se resfría. Entonces tiene pretexto para poder pasar la noche allí. A la mañana siguiente, Elizabeth, preocupada por la salud de su hermana, recorre a pie las 3 millas para poder hacerle compañía. Llega toda manchada, toda mojada y cansada a Netherfield. Las hermanas de Bingley le muestran desprecio por ello, mientras que Darcy está cada vez más impresionado por su actitud vivaz e ingeniosa y sus ojos inteligentes. Sin embargo, él se siente dividido entre la admiración que siente por Elizabeth y el desprecio por su parentela. Mientras tanto, el señor Collins, es párroco, es pariente lejano del señor Bennet, ha anunciado su visita a Longbourn. Según la ley de sucesión, al tener el señor Bennet 5 hijas mujeres, ningún varón, le corresponde al señor Collins, que es el pariente hombre más cercano, heredar esta casa a la muerte del señor Bennet, ¿no? Lo cual su esposa, la señora Bennet, no puede soportarlo. Para sorpresa de todos, al llegar Collins, le propone matrimonio a Elizabeth. Sin embargo, Elizabeth lo rechaza, su madre se enoja con ella, pero su padre se siente orgulloso de la decisión que ha tomado. Sin embargo, poco después, Collins le hace una propuesta de matrimonio a la mejor amiga de Elizabeth, a Charlotte. Charlotte acepta porque ya ella está llegando a los 30 años y la verdad no es tan bella como se esperaría, y casarse con el señor Collins es un muy buen partido. Bien, entonces luego de que justamente Collins le propone matrimonio a Charlotte, la mejor amiga de Elizabeth, ella acepta por los motivos que ya hemos explicado y justamente coincide con la llegada de un regimiento militar a la ciudad, al pueblito donde ellos viven, y es ahí donde Elizabeth conoce a un oficial. Este oficial se llama Wickham, es su apellido. Y este oficial viene hablando mal, cada vez que puede, habla mal del señor Darcy. ¿Qué es lo que afirma Wickham? Dice de que Darcy le estaba estafando vergonzosamente su herencia. El padre de Wickham era el administrador de la finca de los Darcy. Es por esto que le había sido legado a su hijo una considerable fortuna, ¿no? Una herencia. Y además se le había considerado para este señor, para Wickham, el puesto de párroco. Según Wickham, Darcy había pasado por alto el testamento de su padre y le había otorgado el puesto a otra persona. Elizabeth, al escuchar esto, se siente mucho más indignada con Darcy y rechaza la advertencia de su hermana, de Jane, quien le dice que primero debería escuchar también la versión de Darcy antes de poder emitir una opinión, ¿no? Pero Elizabeth no le hace caso. Mientras que la madre, la señora Bennet, se está jactando ante todos de la inminente boda entre Jane y Bingley, a pesar de que no hay nada formal,
Sucede de que Bingley, tanto Bingley, el señor Bingley, Charles, y sus dos hermanas, junto con Darcy, se marchan del pueblo y se van hacia Londres, sin haberse despedido de nadie. En las cartas que tiene Jane con Caroline, que es la hermana de Bingley, esta no le dice nada de los motivos por el cual se fueron y tampoco le da ninguna esperanza de que regrese. Lo único que le dice es que su hermano se ha enamorado de la hermana de Darcy, la hermana menor, y de que se van a casar, ¿no? Entonces Jane acepta este cambio, pero Elizabeth está muy convencida de que Darcy y las hermanas de Bingley son los principales responsables de que Charles se haya separado de Jane. Después de esto llega de visita el hermano de la señora Bennet, el señor Gardiner, junto con su esposa. Ambos proponen llevarse de paseo unos meses a Londres, a Jane, para que pueda distraer su mente de los pensamientos que estaban centrados en Bingley y el por qué se había marchado. Entonces sucede de que Elizabeth se queda en el pueblo y poco a poco se siente mucho más interesada hacia Wickham, pero poco después Wickham deja de mostrar interés por Elizabeth y se va con otra muchacha, ¿no? Elizabeth pronto visita a su amiga, a Charlotte, que ya se había ido a vivir con su esposo, el señor Collins. Se habían ido a vivir a la vicaría, que es donde trabajaba Collins, y Collins era protegido de una señora muy rica, que se llamaba Lady Catherine de Bourgh. Y ellos pasaban, el matrimonio Collins pasaba mucho tiempo junto con esta señora. Es decir, que cuando Elizabeth va a visitarlos, ella también es invitada a pasar tiempo en casa de la señora de Lady Catherine. El señor Collins la admira bastante y a donde va siempre habla muy bien de Catherine, de Lady Catherine, pero cuando Elizabeth llega a conocerlo bien se da cuenta de que puede resultar muy autoritaria y a veces ofensiva con las personas. Coincidentemente, mientras uno de esos días, mientras está el matrimonio Collins junto con Elizabeth en casa de Lady Catherine, aparece el señor Darcy y su primo, el coronel Fitzwilliam. Resulta que Darcy es sobrino de Lady Catherine. Es así de que se vuelven a encontrar, se vuelven a cruzar los caminos de Elizabeth y de Darcy. Cada vez que Elizabeth sale a pasear por la vicaría, que es donde está viviendo con el matrimonio Collins, se encuentra con el señor Darcy. Un día de esos, Darcy va a visitarla y le revela que está enamorado de ella. Aunque está muy consciente de los orígenes humildes por parte de Elizabeth, le dice que ha luchado mucho tiempo contra ello, pero que ha sido en vano. Sin embargo, en este discurso, por lo que él está diciendo, no se da cuenta de que está terminando por indignar completamente a Elizabeth con estas explicaciones. Y aparte tenemos la cuestión de que Elizabeth, hablando con el coronel Fitzwilliam, que había llegado junto con Darcy, se había enterado de que el señor Darcy tenía mucho que ver con la separación entre Jane y Bingley, porque él había sido el que había metido los prejuicios en contra de Jane y había como que llevado a Bingley fuera de la ciudad sin siquiera despedirse de Jane. Entonces Elizabeth se siente ofuscada, se siente indignada por todo eso, rechaza la propuesta y además también lo acusa de haberle quitado la herencia a Wickham. Darcy se va de la casa irritado, pero el día siguiente espera a Elizabeth en el parque y le entrega una larga carta donde explica cuál es su visión acerca de las cosas. Ahí le explica la verdad acerca de Wickham. Le dice de que en realidad este señor Wickham nunca quiso ser párroco. En lugar de la parroquia, resulta que Darcy le da una suma considerable para que pueda estudiar derecho. Después de que Wickham termina despilfarrando el dinero, aún nuevamente quiere la parroquia y Darcy lo rechaza. Al final, Wickham intenta fugarse con la hermana menor de Darcy, que en ese entonces tenía 15 años, para poder conseguir su dinero. En cuanto a Jane, según lo que dice Darcy en esta carta, le dice que la actitud controlada y amable por parte de Jane nunca le dio la impresión de corresponder los sentimientos de su amigo, de Bingley.
y admite en la carta de que en eso pudo haber estado equivocado. Y asimismo le dice de que fue el comportamiento de la señora Bennet y de las otras hermanas menores, Lydia, Mary y Catherine, que lo convenció de la necesidad de impedir la relación entre ambos, ¿no? Justamente aquí vemos los prejuicios que existían en ese entonces. La carta deja muy pensativa a Elizabeth. La opinión que tiene Darcy acerca de su familia la termina avergonzando, pero sabe que en el fondo tiene la razón. Regresa a su pueblo, regresa a Longbourn, donde es recibida por sus hermanas, por Kitty, Catherine y por Lydia. Ellas, como siempre que están hablando solo sobre hombres y sobre la moda. Están muy tristes porque el regimiento que había llegado a la ciudad se tiene que trasladar a Brighton. Una amiga invita a Lydia a pasar el verano con ella y con su esposo en esta ciudad. Elizabeth trata de convencer a su padre de impedir este viaje, pero no le comenta lo que había descubierto acerca de Wickham. Entonces, no tiene éxito en convencer a su padre para que impida el viaje y Lydia se va con esta amiga, se va a Brighton. Después, otra vez Elizabeth acompaña a sus tíos, a los Gardiner, en un viaje de verano a Derbyshire, que es donde la señora Gardiner pasó gran parte de su juventud. En este sitio se encuentra Pemberley, que es el castillo rural del señor Darcy. Luego de haberse asegurado de la ausencia de este, Elizabeth visita el castillo. Para su asombro, el ama de llaves les comenta de que el señor Darcy es el caballero más amable y más gentil del mundo. Justamente están de regreso, están saliendo de la propiedad de Darcy, están saliendo de Pemberley, y se tropieza con él. Elizabeth está tan desconcertada que apenas puede decir una sola palabra. Darcy, por otro lado, está muy irreconocible. La trata a ella y a sus parientes con mucho respeto, es comunicativo, amable, no tiene ningún rastro de orgullo que le había caracterizado antes. En los días siguientes le presenta Elizabeth a su hermana y busca su compañía siempre que pueda ser posible. Es así de que está presente cuando llega una carta de parte de Jane. Jane se había quedado en Longbourn y Elizabeth era la que se había ido con los Gardiner. Jane le escribe a Elizabeth diciéndole que Lydia se había fugado con Wickham. Al principio habían dicho de que se iban a Escocia para casarse, pero luego se enteraron de que el oficial no quería nada la boda y que se estaba escondiendo con Lydia en Londres. Es así de que Elizabeth toma la decisión de regresar inmediatamente junto con su familia. Lo que ha sucedido es una deshonra total para ellos. Antes de que regresen a Londres, la señora Bennet le dice a su hermano, el señor Gardiner, de que debe conseguir de que Lydia se case de inmediato si es que llega a encontrarla. Esto se da, encuentran a los amantes, pero Wickham pone la condición de que solo se va a casar con Lydia si es que recibe 100 libras al año y la parte de Lydia de la herencia que le correspondía. El señor Bennet acepta a regañadientes, pero ve que es una exigencia muy modesta, por lo cual sospecha que el señor Gardiner ha tenido algo que ver en este asunto, ¿no? Que le ha pagado algo de dinero. Cuando después de todo lo sucedido y de que Lydia y Wickham terminan casándose, ellos van a visitar a la familia y no muestran ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de remordimiento. Es más, Lydia se burla de Jane, de su hermana mayor, por ser una solterona y muestra a todos los presentes su anillo de bodas. Y se le escapa un pequeño detalle, se le escapa decir de que Darcy había estado presente en la boda. Elizabeth, de tanto insistir con la señora Gardiner, por fin se entera lo que había sucedido realmente en Londres. No había sido su tío, sino había sido Darcy el que había encontrado a ambos en su escondite. Él, el que había pagado las deudas de Wickham y que le había dado dinero extra para que pueda casarse con Lydia. Pero no quería que nadie de la familia Bennet se enterara de lo que había pasado. Y bueno, después de haberse enterado de esto, llega la noticia de que el señor Bingley regresa nuevamente a Netherfield, la propiedad que había alquilado anteriormente, junto con el señor Darcy. Otra vez empiezan las visitas de Bingley hacia Jane y le confiesa su amor, ¿no? Le propone matrimonio con total éxito.
Darcy, por el contrario, para decepción de Elizabeth, se muestra muy reservado, muy taciturno y se va en muy poco tiempo hacia Londres. Sorpresivamente, poco después de su partida, aparece en Longbourn la tía de Darcy, Lady Catherine de Bourgh, quien exige hablar de inmediato a solas con Elizabeth, pues ha llegado a sus oídos que Darcy quiere proponerle matrimonio a Elizabeth. Para ella esto es completamente imposible porque quiere que se case con su hija. Lo que trata es de convencer a Elizabeth de que no se case con Darcy, de que rechace la propuesta, pero son esfuerzos infructuosos, ¿no? Abandona Lombard y anuncia de que personalmente va a tratar de hacer cambiar de opinión a su sobrino. Va a tratar porque nunca lo logra. Justo cuando su tía, es decir, la Lady Catherine, va a hablar con Darcy acerca de lo que había ido a hablar con Elizabeth y de que ella no había dicho nada, otra vez regresa y le propone matrimonio por segunda vez. Esta vez Elizabeth acepta y muy contenta va a comunicárselo a su padre, quien les da la bendición. Es decir, que Orgullo y Prejuicio, aunque bien no está expresado textualmente, pero termina con una boda doble. Se casan Elizabeth con Darcy, que son los que estamos viendo aquí, y se casa Bingley con Jane. Esta novela ha sido adaptada para el cine en diversas versiones. Esta es la del 2005, es una de las más populares. Y no se olviden de que haciendo clic en las diapositivas, en las imágenes, tienen el acceso al podcast de RPP, de mi novela favorita. Por ejemplo, acá tenemos el acceso a Orgullo y Prejuicio, que está narrado en 1 hora. Muy bonito todo. Tenemos que seguir hablando acerca de Edgar Allan Poe, quien nace el 19 de enero de 1809 en Boston, hijo de Elizabeth y David Poe, actores de teatro que fallecen cuando él es muy joven. Fue criado por John Allan, que en el año 1815, cuando tenía 6 años, lo lleva a Inglaterra y lo envía a un internado privado. En el año de 1820 continúa estudiando en centros privados y consigue ingresar a la Universidad de Virginia, donde estudió lamentablemente solo un año. En esos momentos escribía poemas. En 1827 empieza a acumular grandes deudas que su padre adoptivo se negó a pagar y le obligó a conseguir un trabajo para poder ahorrar dinero. Durante este tiempo viaja a Boston para publicar anónimamente su primer libro, que se llama Tamerlane y otros poemas. En 1832 su cuento, manuscrito encontrado en una botella, le hizo ganar un concurso de literatura. En el año de 1835 se casó en Boston y consiguió un trabajo como redactor en varias revistas en Filadelfia y Nueva York. Como redactor, ¿en qué consistía su trabajo? En reseñar libros y escribir varias críticas de ellos. Esto le dio algo de fama y sus obras fueron aceptadas por la crítica. En el año de 1847 fallece su esposa tras una larga enfermedad. Él posteriormente cae enfermo y el 7 de octubre de 1849 muere también en Baltimore. Es considerado el creador del género literario de misterio y policíaco. La obra más importante de Edgar Allan Poe son sus narraciones extraordinarias. Pertenece al género narrativo, es una recopilación de cuentos, son 67 cuentos, y los personajes por lo general son sombríos, son enigmáticos, están inmersos en abismos de pensamientos en los cuales los fenómenos se disuelven. Esta es una colección, como ya les he mencionado, colección de sus mejores cuentos, de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe. La temática común es el misterio, la oscuridad que habita en todo ser humano, aunque muchas veces de manera encubierta. El autor desarrolla personajes y situaciones intricadísimas, pero con tal maestría que resultan del todo verosímiles y coherentes con el universo que ha construido. Sus descripciones son muy particulares, muchas veces claustrofóbicas o irritantes, paseándonos por diversas situaciones lúgubres como personas enterradas vivas en una pared, delatadas por los maullidos de un gato o un hombre que espera la muerte entre un afilado péndulo y un pozo profundo. Todo es posible en estas páginas sin que se caiga en lo absurdo. La mayoría de estas narraciones son dominadas por el terror o la presencia de lo sobrenatural, preocupaciones metafísicas o una capacidad de análisis profundo que despliega Edgar Allan Poe. Algunas joyas de este libro
son el entierro prematuro, el gato negro o la caída de la casa Usher, parafraseada y mencionada por gigantes de la literatura como Borges o Bradbury, lo que se considera para muchos el primer relato del género policíaco, llamado así. Los asesinos de la Rue Morgue, con la creación del potencial primer famoso detective conocido a nivel universal, Dupin. En otros cuentos también se abordan vertientes más cercanas a exploraciones del pasado, o también tienen temáticas filosóficas, o personajes grotescos normalmente de carácter satírico. Temas como la lucha del hombre contra la muerte se expresan en otros cuentos, como por ejemplo el caso del señor Valdemar, que trata acerca de un hombre moribundo que mantiene vivo al que mantienen vivo, perdón, dos doctores, mediante la magnetización y logran un diálogo con este hombre en un estado de extraña suspensión. Entonces estos cuentos son cortos, son interesantes y los va a sumergir por las oscuridades, los abismos que tiene el ser humano. Hablemos ahora de Harriet Beecher Stowe. Nace el 14 de junio de 1811 en Leedsville, Connecticut, en el seno de una familia muy religiosa. Se educa en una escuela para niñas y recibe una amplia educación. Cuando cumplió los 21 años, se muda a Ohio, donde se involucra en varios círculos literarios y se preocupa por temas sociales de la época. Harriet se casa con Calvin Ellis Stowe el 6 de enero de 1836. Este señor estaba muy comprometido con la abolición de la esclavitud. Es por esto que junto con Harriet participan en el ferrocarril subterráneo que alberga temporalmente a los esclavos fugitivos. Es a través de experiencias como esta que Harriet adquiere un conocimiento de cerca de la institución de la esclavitud. En 1833 visita una subasta de esclavitud en Kentucky, una experiencia que la conmueve profundamente. Sentía que su deber cristiano era escribir sobre la injusticia de la esclavitud. Es por esto que en 1851 publican La cabaña del tío Tom en el periódico The National Era. En 1952 su popularidad había llevado a su publicación en forma de libro, porque esto se publicaba a través de fragmentos nada más en este periódico. Pero tanta popularidad tuvo que lo tuvieron que llevar al libro. Este libro se convierte en un bestseller, vendiendo más de 300.000 ejemplares solamente en el primer año. La cabaña del tío Tom es un relato realista del dolor y la injusticia de la esclavitud. Popularizó el movimiento contra la esclavitud en el norte. En el sur, enfureció la opinión y llevó a la oposición del libro. Después del estallido de la Guerra Civil, Harriet es invitada a una reunión con Abraham Lincoln el 25 de noviembre de 1862 en la Casa Blanca. Harriet recuerda que fue una entrevista bastante divertida con el presidente. Después de la muerte de sus dos hijos, se interesa por el espiritualismo. Su fe cristiana también era importante para su vida y para su escritura. Finalmente muere el 1 de julio de 1896 en Hartford, Connecticut, a la edad de 85 años. Su casa, la Harriet Beecher Stowe House, estaba coincidentemente al lado de la del autor Mark Twain. Acerca de La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom pertenece al género narrativo, a la especie de la novela. Trata el tema de la esclavitud y, bueno, transcurre la actividad de esa novela en Kentucky, antes de la abolición de la esclavitud. Tenemos a un rico y humano propietario que se ve obligado, debido a dificultades financieras, a vender a un mercader al mejor y más fiel de sus esclavos, el tío Tom, y un chiquillo, Henry. La madre de este chico, una mestiza llamada Elisa, huye llevándose a su hijo. Perseguida, consigue, bajo las miradas aterrorizadas de sus perseguidores, atravesar milagrosamente el río Ohio helado, encontrando luego ayuda y protección junto a una colonia de cuáqueros donde muy pronto se le reúne su marido, George, que también ha huido de su cruel amo, y juntos se trasladan a Canadá, donde inicia para ellos una nueva vida. Mucho más triste es el destino del tío Tom. Consciente de lo que le espera, no huye y sigue al mercader, abandonando su familia con el corazón destrozado. El encuentro con una pequeña llamada Evangeline St. Clair, que induce a su padre a comprarlo, abre en su vida un paréntesis de melancólica serenidad y de ferviente vida religiosa. En la áurea figura de Evangeline, la autora concentró, idealizando la gracia de la belleza infantil.
el sentimiento de amor cristiano hacia los débiles y oprimidos que invocara en su generosa lucha en favor de la abolición de la esclavitud. Pero Evangeline muere y poco más tarde muere también su padre, herido por azar en una pelea. Los esclavos son vendidos y el pobre tío Tom cae en manos del brutal Simon Legree, que le lleva a sus plantaciones de algodón con la intención de hacer de él un cómitre. Tom se niega a maltratar a los demás esclavos y, sostenido por su fe, se atreve a hacer frente a su patrón, quien enfurecido lo hace azotar hasta la muerte. Cuando el hijo de su antiguo amo llega, después de haberlo buscado ansiosamente para rescatarle y llevarle junto a los suyos en Kentucky, solo puede recoger sus últimas palabras de amor y de perdón. La lección, sin embargo, no se ha perdido, y el joven, apenas vuelve a su casa, libera inmediatamente a todos sus esclavos. Pasemos a hablar acerca de José Zorrilla. Nace el 21 de febrero en Valladolid, España. Hijo de José Zorrilla Caballero y de Nicomedes Moral, no tuvo ni hermanos ni hijos. La familia se mudó a Burgos, donde su padre fue gobernador, y posteriormente a Sevilla y Madrid. Cursó estudios en las universidades de Toledo y Valladolid. En el entierro de Mariano José de Larra leyó como homenaje a la memoria del joven literato don Mariano José Larra, lo cual le dio popularidad. A pesar de gozar éxito, no consiguió salir de la ruina por su afición a gastar y derrochar. Fue miembro de la Real Academia Española en 1848, cuando tenía solamente 31 años de edad. Autor de Cantos del Trovador, del poema Granada, de obras teatrales El Zapatero y el Rey, Don Juan Tenorio, Traidor, Inconfeso y El Puñal del Godo. En el año de 1850 viaja a Francia y en 1855 a México. Fue nombrado director del Teatro Nacional por el emperador Maximiliano. A su regreso a España en 1866, comprueba que pese a la extraordinaria fama de su obra, no podía cobrar derechos de autor. Es por esto que vive en la pobreza hasta que recibe una pensión de parte del gobierno. En el año de 1889 es coronado como poeta laureado de España en Granada por el duque de Rivas en presencia de la reina Isabel II. José Zorrilla fallece en Madrid el 23 de enero de 1893. Su más grande obra, la que es un emblema para todo el pueblo español, Don Juan Tenorio. Pertenece al género dramático, a la especie de la comedia. Los temas son variados, desde el amor, la muerte, el honor y la valentía. Comienza la primera parte en pleno siglo del oro, en Sevilla, donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía se vuelven a ver para comparar hazañas y ver cuál de ambos es el más mujeriego, siendo el primero, Don Juan Tenorio, el que lleva la delantera. Así, realizan una nueva apuesta en la que Don Juan asegura que puede robar a la prometida de Don Luis, doña Ana de Pantoja, a la vez que a una joven novicia. Conocedor del desafío, Don Gonzalo de Ulloa, comendador y padre de doña Inés, que se casará con Don Juan al salir del convento, se niega a tal enlace. Sin embargo, Don Juan rapta a doña Inés y ambos se enamoran perdidamente, lo que hace que el galán se enfrente en un duelo a Don Gonzalo y Don Luis, siendo el padre de la dama y el otro noble muertos en el mismo. Así es como Don Juan Tenorio huye a Italia y se pone fin a la primera parte. Nos centramos ya en la parte 2 y final de Don Juan Tenorio, que termina en tragedia. Pasados 5 años, Don Juan retorna a Sevilla y visita el cementerio donde reposan los restos de Don Gonzalo y Don Luis. Y también los de doña Inés, que había muerto de pena al no poder estar junto a su amado que había huido a Italia. Así se sabe que doña Inés había hecho una apuesta con Dios, a quien le pide su propia salvación y la de Don Juan, si es que logra que éste se arrepienta de sus actos antes de morir. De lo contrario, serán condenados para toda la eternidad. En casa de Don Juan aparece el espíritu de Don Gonzalo que lo intenta llevar al infierno. Sin embargo, también hace acto de presencia el espíritu de doña Inés y le ruega que se arrepienta. Finalmente, doña Inés gana esta apuesta y Don Juan muere. No obstante, ambos son salvados y permanecen juntos en el cielo. Gustavo Adolfo Bécquer nace en 1836, fallece en 1870. Fue un poeta y narrador español perteneciente al romanticismo, aunque escribió en una etapa literaria perteneciente al realismo. Por ser un romántico tardío, se ha asociado igualmente con el movimiento post-romántico, aunque mientras vivió
Fue moderadamente conocido, solo comenzó a ganar verdadero prestigio cuando tras su muerte fueron publicadas muchas de sus obras. Julia Spin fue una mujer muy importante en su vida sentimental, la cual está presente en varias de sus rimas. Gustavo Adolfo Bécquer se casa con Casta Esteban Navarro. Las características de su obra es mostrar un lenguaje sencillo y temas variados como el amor, la muerte, la poesía, la inspiración, la soledad. Tenemos sus obras. Primero vemos las rimas, que son las rimas, son una colección de 76 poesías publicadas de manera póstuma por sus amigos en 1871, con el título inicial de El libro de los gorriones. ¿Qué influencias tuvo para escribir las rimas? Sus modelos son la lírica romántica alemana, Heine, y la lírica popular andaluza. Su poesía nace del recuerdo y la evocación del sentimiento personal. Su estilo va a buscar la perfección formal a través de la sencillez. Al momento de construir sus rimas, por lo general utiliza tres recursos: paralelismos sintácticos y o semánticos, y otros recursos análogos como por ejemplo anáforas, estructuras bimembres, entre otros. Utiliza la antítesis y el contraste, y por último utiliza el hiperbatón. Acá podemos ver un ejemplo de una de sus rimas, que es muy conocida. Pasamos a las leyendas, son relatos que recogen la tradición y la historia española. Es una literatura de evasión, deseos de olvidar su vida diaria, la vulgaridad y sus problemas. Destacan estos cuatro que he colocado aquí y que vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Empezamos con Maese Pérez, el organista. El maese tocaba en las misas todos los días, pero el día de Nochebuena en la misa del gallo no aparece. Cuando recién aparece en la iglesia, él se encontraba enfermo y alegando de que no le quedaba mucho tiempo y que quería tocar el órgano. La misa se desarrolla con total normalidad y él toca el órgano como siempre, pero poco tiempo después muere sobre el órgano. Al siguiente año, otro organista toca, pero al terminar jura no volver a hacerlo. Al llamar a la hija del maese para que tocara el órgano, ella no quiere porque había visto sombras. En el momento de la consagración, ella grita que era su padre el que estaba tocando el órgano. Las personas le creen porque el órgano estaba sonando solo. La siguiente leyenda, El rayo de luna, es una historia enfocada en un joven noble y amante de las noches frías y la poesía. Esta historia comienza una noche mientras este joven caminaba cerca de un monasterio abandonado. Entre las ruinas le aparece una mujer bella y de imagen blanca y resplandeciente, que desaparece inmediatamente enfrente de él. Esto le genera impotencia e inseguridad en este joven. En ese mismo momento de haber ocurrido el suceso, el joven trata de correr para poder verla y conocerla mejor, porque cree que ella puede ser el amor de su vida. Después de largos minutos de búsqueda, lastimosamente no puede observarla. Por lo tanto, comienza a imaginarse su imagen una y otra vez. El joven, atormentado por la mujer que había conocido esa noche fría y hermosa, comienza a soñar todas las noches con esta figura esplendorosa y radiante. Una noche oscura, el joven se ríe de felicidad. Sus sentimientos y pensamientos se unen entre sí porque por fin era la noche que podía ver y tener en sus brazos al amor de su vida. Se da cuenta de que tristemente era un resplandor de la luna que se introducía entre el bosque. Este joven se siente muy decepcionado porque el amor, según él, es producto de las ilusiones y las imaginaciones. El Monte de las Ánimas. La historia transcurre en Soria, en el denominado Monte de las Ánimas, el Día de los Difuntos. Los condes de Borges y de Alcudiel, junto a sus hijos Beatriz y Alonso, junto con sus pajes, estaban iniciando el camino hacia la cacería montados a caballo. Alonso comienza a relatar una leyenda, la leyenda del Monte de las Ánimas. Al parecer en este monte vivían los templarios anteriormente. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Cuando los árabes fueron expulsados de Soria, el rey los hizo venir para defender la ciudad, lo cual ofendió mucho a los nobles de Castilla y se creó bastante rivalidad entre ellos. De este modo se inició una batalla hasta que el rey finaliza la lucha. El monte fue abandonado y en la capilla de los religiosos se enterraron los cuerpos de unos y de otros. Cuenta la leyenda que al llegar la noche de los difuntos,
Las almas de los muertos corren junto con los animales del monte y nadie quiere estar presente. Una vez en casa de los condes y reunidos junto a la lumbre, junto a la luz, solo los primos estaban ajenos a la conversación, Alonso y Beatriz. Hasta que Alonso rompe el prolongado silencio diciéndole a su prima de que debido a que ella se van a separar, no se van a ir a distintos lugares, le gustaría hacerle un regalo para que se acordara siempre de él. Después de insistir mucho, la joven acepta una joya sin decir nada, y su prima a cambio le pide un obsequio por parte de ella. Beatriz está de acuerdo y le dice que en el monte de sus ánimas ha perdido una banda azul, y que ese era lo que ella quería regalarle. Alonso se sentía muy fuerte a la hora de luchar con cualquier bestia, pero le aterrorizaba mucho la idea de ir a ese oscuro lugar en aquella fecha, y sintió miedo. Pero motivado por la sonrisa de Beatriz, se dirige aterrorizado a recuperar la banda perdida para así contentar a su prima. Las horas pasan y Beatriz se desvela al creer oír su nombre en una pesadilla. Al despertarse no puede volver a conciliar el sueño, así que decidió ponerse a rezar muy asustada. Cuando amaneció se avergonzó de su comportamiento de la noche anterior al haberse asustado, y es entonces cuando ve su banda azul ensangrentada y desgarrada en la mesa de noche. Beatriz se queda petrificada, no pudiendo dar crédito a lo que estaba viendo. Más tarde sus sirvientes van a avisarle de una triste noticia. Alonso había sido devorado por los lobos del monte, pero al llegar los sirvientes a la habitación encuentran a Beatriz muerta. Se había muerto de la impresión. Dicen que después de ese suceso, un cazador tuvo que permanecer una noche dentro del Monte de las Ánimas, y que antes de morir pudo contar que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles sorianos enterrados en la capilla levantarse. Y además pudo ver también como una mujer hermosa, desmelenada, corría apresuradamente con los pies ensangrentados, perseguida por caballos y lanzando chillidos de terror, dando vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Esta mujer era Beatriz. En cuanto a la última leyenda, la Jorca de Oro, cuenta la leyenda que Pedro, un joven, por amor, termina robando la Jorca de Oro que tenía la Virgen de la Catedral en las manos, porque su novio se lo había pedido. Pedro primero se niega, pero después cede, y aunque él cierra los ojos para no ver lo que iba a hacer, cuando los abre se percata de figuras que estaban a su alrededor que se van acercando a él. Las figuras eran las imágenes que se van acercando a él y se desmaya del impacto. Cuando los guardias lo encuentran, Pedro se ha vuelto loco después de haber cometido este delito. Estas son las leyendas más destacadas por parte de Gustavo Adolfo Bécquer. A mí me encanta El Monte de las Ánimas, se los recomiendo bastante leerlas, igual se van a entretener y les va a gustar mucho. Y están disponibles en internet de manera libre. Por último, tenemos que hablar acerca de Jorge Isaacs, el máximo representante del romanticismo en Latinoamérica. Tenemos que Jorge Isaacs fue hijo de Jorge Enrique Isaacs, un súbdito inglés que solicitó carta de naturaleza en Colombia a la edad de 20 años y la obtuvo del Libertador en 1829 y de la señora Manuela Ferrer, colombiana de nacimiento. Jorge Isaacs recibió instrucción primaria en una escuela de Cali y en otra de Popayán. Durante 1848 estudió en Bogotá en el Colegio del Espíritu Santo, del doctor Lorenzo María Lleras. Más tarde también en San Buenaventura y San Bartolomé. Le tocó vivir el agitado periodo de consolidación de la República, de las luchas entre los poderes militar y civil, de las sucesivas guerras civiles en las cuales participó. Jorge Isaacs se enrola en el ejército para combatir en la Guerra del Cauca, enfrentamiento civil que causó la ruina a su familia. Viaja a Bogotá con el propósito de dedicarse a la literatura. Sus primeros poemas aparecen durante los años 1859-1860. Por entonces comienza la escritura de dramas históricos. Goza de éxito desde que aparece su primera colección de poemas, al igual que María, una obra donde describe una idílica existencia en el Valle del Cauca, donde idealiza el noble salvajismo y realiza una condena de la esclavitud, considerado como la obra precursora de la novela regionalista de las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, no se repite el éxito de su primera novela, de María, a pesar de sus intentos. Recibió varios cargos dentro del funcionariado y fue cónsul en Chile. Se casa, junto con su esposa se convierte en padre de 7 hijos
y fallece de malaria el 17 de abril de 1895 en Ibagué, Tolima. Su novela María destaca sobre todo, no más que nada por su estilo tierno y melancólico, sino por las bellas descripciones que realiza del paisaje colombiano. Hablemos ahora de María, pertenece al género narrativa, es una novela. El tema es el amor puro, el primer amor. Tenemos que Efraín abandona la hacienda de sus padres en el Cauco a muy temprana edad para poder iniciar sus estudios. Regresa a la edad de 20 años para visitar a su familia. María es su prima, es la mujer de la cual él está enamorado desde la infancia. La narración gira en torno a los sentimientos que él siente por María, desde el momento que regresa a la hacienda de sus padres. Durante su estancia en casa, María solía colocar todos los días flores en la habitación destinada para Efraín, puesto que ella sentía el mismo amor por su primo sin habérselo confesado. El padre de María había enviudado al poco tiempo de haber contraído matrimonio, ya que la madre de María padecía una enfermedad epiléptica. Asimismo, hay que destacar que María es una niña judía convertida al cristianismo, a partir del momento en que ella se integra a la familia de sus tíos, pasando de ser Esther a ser María. La historia se fundamenta en el relato de cada uno de los días que Efraín pasa con María, pues poco a poco van aclarando los sentimientos de amor que sienten el uno por el otro. Una tarde, María sufre un colapso y es aquí donde se descubre de que ella tiene el mismo padecimiento que su madre. Y por tanto, si es que Efraín quería casarse con María, tenía que ser consciente de la posible muerte temprana de su amada. No obstante, María recupera pronto la salud por el amor que siente por Efraín y procura pasar la mayor parte de su tiempo a su lado tomando clases de geografía junto con su prima y la que es hermana de Efraín, Emma. Los padres de Efraín descubren al poco tiempo que se enamoró de María. Cuando Carlos, que es amigo de Efraín, le propone matrimonio a María y ella no acepta. Sin embargo, conociendo el padecimiento físico de María y la necesidad de Efraín de continuar con sus estudios de medicina en Europa, los padres proponen más que nada posponer el matrimonio entre la pareja hasta su regreso de Europa. Una mañana que Efraín sale con su padre para atender negocios en otras haciendas, llega la noche y el padre de Efraín descubre que perdió una fuerte cantidad de dinero. Ese suceso le provoca una enfermedad de la cual se recupera gracias a los cuidados de Efraín, su madre, María y Emma. Efraín aprovecha para solicitar a su padre quedarse en la hacienda y seguir atendiendo el negocio y poder estar al lado de María. Sin embargo, su padre está decidido de que Efraín continúe sus estudios y cuando éste regrese de su viaje pueda contraer matrimonio con María. Poco tiempo queda antes de que Efraín se marche. La boda entre Tránsito y Braulio, que son amigos de Efraín de María, se lleva a cabo. María es madrina. Efraín continúa realizando viajes cortos a otras haciendas. Efraín le regala a María una sortija con sus nombres grabados. María le promete a Efraín cultivar una planta de azucenas para enviarle una cada vez que le escriba una carta durante su ausencia. La presencia de una ave negra durante la historia en varios momentos críticos, por ejemplo, al enfermar María por primera vez, al enfermar el padre de Efraín y cuando él le obsequia a María la sortija, representa un símbolo que marca las vidas de esta familia, pues dentro de la superstición esta ave negra solo trae problemas. El día en que Efraín debe partir llega, y María, quien en un principio no tenía la fortaleza emocional para superar la separación, finalmente acepta con entereza que Efraín parta. Ya estando en Londres, Efraín recibe cartas muy amorosas y tiernas de María. Sin embargo, un día estas cartas dejan de llegar. Y Lorenzo, que es amigo de su padre, lleva una carta de la familia en donde le piden a Efraín que regrese cuanto antes a casa, porque María ha enfermado gravemente. Efraín emprende inmediatamente el viaje de regreso a casa. Entre varios recorridos en barco, canoa y caballo, y tras un largo periodo de viaje, Efraín logra llegar a la casa donde se encontraba María. Sale a recibirlo una mujer vestida de negro. Efraín confunde a esta mujer con María. En realidad es su hermana Emma, que le avisa que María había fallecido pocas horas antes. Efraín pasa momentos muy difíciles de duelo. Su padre está arrepentido por haberlo separado. Emma relata los últimos momentos de vida de María, donde ella confiesa su profundo amor hacia él y le entrega un cofre en donde estaban las largas trenzas de María, la sortija que Efraín le había regalado y las cartas que se habían escrito. Efraín decide regresar a Europa para poder continuar con sus estudios, mas no sin antes recorrer los lugares en donde pasó momentos tan felices con María y visitar últimamente la tumba de su amada.
Es así como hemos llegado al final de nuestro recorrido por todas las grandes obras del romanticismo. Espero que les haya gustado mucho, que se animen a poder leer, a poder escuchar los podcasts, a poder indagar un poco más de estas obras y muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.